Esto es Pensemos en México. Pues qué tal, una vez más, aquí comentando de los temas que son de gran interés nacional. Hay un tema que mucha gente probablemente no lo ha entendido perfectamente bien. Y es el caso del Fondo de Desastres Nacional, lo que fue el FONDEN. El FONDEN, cabe señalar que el FONDEN fue hecho, manufacturado e ideado en el sexenio de Ernesto Zedillo. Esto en 1996. Hay casos en donde el Fondo Nacional de Desastres tiene mucho que ver para iniciar el Fondo Nacional de Desastres, que es. Era un, o vamos a decirlo, porque todavía en funciones todavía sigue igual. Hay un, pues si se puede decir, hay un fondo de dinero, hay una gran bolsa que destina el gobierno para los desastres naturales. Un temblor, una inundación, y para que el gobierno no saque de los presupuestos ya etiquetados y no le quite a salud, a educación, al deporte, a X o a Y, a infraestructura, no le quite sus recursos. Desde la Cámara de Diputados en el presupuesto nacional por año, hay un porcentaje que se queda en la bolsa para estas contingencias que, que son así. Bueno, en la operación antigua, el Fondem, esa bolsa, vamos a decir que tiene una operación en donde, fíjese nada más, el Fondem tiene esta gran bolsa de dinero para ayuda, pero operativamente tiene que dejar que también trabaje los gobiernos estatales y los municipios. Es decir, aunque el Fondem tenía una gran bolsa, los gobiernos estatales tenían que hacer una aportación y otra aportación tenía que darlo el municipio de la zona afectada. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de comprar seguros, ¿verdad? Por desastres. Cuando había, o cuando, bueno, digo, en aquellos tiempos, en la operación, cuando había un sismo, una inundación, el gobierno federal, ¿sí?, le decía a los gobiernos estatales y municipales: haz tu declaratoria de emergencia. Uh-huh. Y en esa declaratoria de emergencia, cuando pasaba de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional de Protección Civil, al SINAPROC, ¿verdad?, para los municipios o los gobiernos estatales, es decir, había una burocracia de evaluación, diseño y mandar el dinero. Cuando el gobierno federal en sexenios pasados veía que era muy menor el costo del desastre, lo absorbían los gobiernos estatales, ¿verdad?
y los gobiernos estatales lo absorbían y lo daban. Después, con el tiempo, se sabía que el gobierno federal le daba a los gobiernos estatales y gobiernos municipales, les daba un porcentaje, no la totalidad. ¿Por qué? Porque activaban sus seguros y esto se daba mucho a que muchos municipios contrataran seguros y al final pagaban, pero hubo años en donde ni siquiera los utilizaban. Entonces ahí había una pérdida de dinero. Bueno, pues de eso hablamos, del Fonden. Pero hay algo que hay que comentar en este sentido. Cuando se da este tipo de situaciones, esta regla que yo le estoy diciendo, hay una serie de situaciones que ya no checan luego. Y le voy a decir por qué. Porque había ocasiones que cuando las declaratorias de emergencia se daban, el recurso, cuando se daba, tardaba mucho. Es decir, ya había habido un incendio forestal, un sismo, una inundación y el recurso llegaba hasta 2 semanas después. Ese es un caso que hubo en Puebla y esto sucedió en los sexenios de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox. Se supo y se sabía que en estos sexenios y después inclusive en el de Felipe Calderón, pudimos ver que inclusive el Fonden sirvió hasta para un sinnúmero de cosas. Como que, por ejemplo, que ese fondo que guardaban y que lo tenían a veces gobiernos estatales, lo utilizaban para campañas de elección. Fíjese nada más, en 1999, en el caso de Puebla, hubo una inundación muy parecida a la que se acaba de vivir en Poza Rica, pero muy parecida. Y se habla que ahí hubo, nada más así, en datos estadísticos muy rápidos, se habla que hubo 636 muertos en Puebla por derrumbes de taludes y que mucha gente falleció, escuelas se cayeron, muy parecido de lo que hoy estamos viendo. Muchos que estuvimos en la zona de Zaragoza, muchos compañeros periodistas, muchos que inclusive viajamos en helicóptero, ¿cómo era que inclusive había helicópteros en aquel tiempo, de la Secretaría de Gobernación, que no llevaban, fíjense nada más hasta dónde, no llevaban Doppler estos helicópteros? ¿Qué quería decir? Que no llevaban guía completa porque las sierras, como el caso de la Sierra Norte de Puebla, hay mucha neblina. Entonces, llevar ayuda muy temprano en esos lugares, los pilotos que llevan estos helicópteros de estas aeronaves de carga, tienen que llevar un Doppler, es decir, como un GPS, ¿no? Que les va diciendo hacia dónde vamos y dónde va a aterrizar.
ya con coordenadas. Bueno, había helicópteros de la Secretaría de Gobernación que no llevaban Dopplers. Y muchos, por milagro, que llegamos ahí, pudimos ver, por ejemplo, en el caso de esta tragedia que sucedió en 1999, pudimos ver 636 muertos, es lo que dice el gobierno del estado, y más de 500,000 personas que se quedaron sin casa. Mire, en aquel tiempo, en 1999, no existían los sistemas de alertamiento, apenas empezaban. Las estaciones terrenas de satélites, precisamente por eso surgen. Y en la época de Felipe Calderón, y por ejemplo en el caso de Puebla, desaparecieron con Rafael Moreno Valle las estaciones terrenas satelitales. ¿Cuáles son estas estaciones terrenas de satélites? Son los ojos de la nación. No nada más es la Conagua. Cada estado de la República hay una opción en el Sistema Nacional de Protección Civil, por ley, que dicen que cada estado debe de tener su estación terrena de satélites. ¿Qué son las estaciones terrenas de satélites? Son las que observan desde el espacio con señal privada de satélite cómo es el territorio nacional. Y se pueden observar fenómenos como incendios forestales, activación de volcanes, movimientos de aumento de la temperatura de los mares, que estos son los que nos dan los indicativos para que precisamente pueda uno pronosticar un huracán, una depresión tropical, un frente frío, cómo se va a manifestar sobre territorio mexicano. En fin, un sinnúmero de herramientas que son muy interesantes. Bueno, yo le quiero decir que en el fenómeno de 1999 con el Fonden, se sabe hoy que solamente el 2% de la población recibió alerta, que fue a través de la radio. Solo a través del Fonden Puebla recibió 2,000 millones de pesos de 5,000 que necesitaban y solamente llegaron 2,000 millones. ¿Ya vio? Es decir, lo demás que el federal puso, que lo ponga el gobierno del estado y que lo pongan los municipales. Es decir, el Fonden como tal, como estructura, no alcanzaba en aquel tiempo. Y le voy a decir por qué no alcanzaba. Porque hay una serie de datos en donde, por ejemplo, en la época de Vicente Fox y de Santiago Krill, es decir, se podía ver cómo los desastres eran partidistas. Ojo, los desastres no son democráticos. Es decir, no nada más le llueve a los del PAN o a los del PRI, no, es parejo, ¿no? Pero ¿qué cree? En la ayuda, en la época de Vicente Fox, y que su secretario de gobernación era Santiago Krill, ¿qué cree? Había corrupción. Y le voy a decir por qué. Porque en la época de Vicente Fox hizo compras
para desastres de última hora. Es decir, ya se había dado la emergencia y la gente del gobierno federal de la época de Vicente Fox estaba comprando a la mera hora. Es decir, necesitábamos escobas, necesitábamos medicinas, cómpralas ahorita y mañana las mandamos. Oye, pero es que urgen, pues lo siento, pero pues no lo hay. Hacían compras de última hora. Es decir, por ejemplo, en el año 2001, tan solo así, solamente hicieron contratos con puras empresas que estaban muy ligadas a familiares y amigos del gabinete de Vicente Fox. No lo digo yo, lo dice el órgano de fiscalización que es a través de la Cámara de Diputados. Y hay que checarle. Y le voy a decir por qué. Porque tan solo, fíjese, en una ocasión utilizó 17 millones de pesos en donde solamente ayudó a gobernadores y a presidentes municipales en desastres que eran del Partido Acción Nacional. Fíjense nada más. Es decir, benefició con este dinero que yo le acabo de decir a 10 empresas, ¿verdad? Pues se podría decir, donde comercializaban un sinnúmero de cosas. Trapeadores, escobas, medicinas, aparatos especiales, ambulancias, helicópteros, traslados X y Y de en aquel tiempo. Muchas de estas empresas se sabe hoy en día que duplicaron facturas. Duplicaron facturas. Muchas de estas empresas inclusive están muy ligados o estuvieron muy ligados a los hijos de Fox. Fíjense nada más. Bueno, en el 2003 colocaron, hay un dato en donde en el 2003 utilizaron el Fondem para ponerlos en inversiones de la bolsa. Sí, fíjese. En el año 2003 colocaron en la bolsa del Fondem 130 millones de pesos en Ixe Banco, ¿verdad? Y, pues, ¿qué cree? De esa inversión sacaron la ganancia, porque pues, lo invirtieron en la bolsa, hubo ganancia, y la ganancia se la llevaron. Bueno, ¿quién se la llevó? Bueno, acuérdese, fue esta señora que estaba muy ligada con Santiago Krill y que era la directora de Protección Civil en aquel tiempo, Carmen Segura. Y hay que recordar que Carmen Segura, directora del Sistema Nacional de Protección Civil a nivel federal, buscó la Diputación Federal, pero no la buscó para servir a México, la buscó porque andaba buscando el fuero, porque sabía que iba a ser llamada por el órgano de fiscalización por todos estos movimientos. Y ahorita le platico algo más, ¿verdad? Es decir, la Secretaría de la Función Pública daba aviso de estos puntos que se señalaron y que
mucha gente no escuchó. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvieron haciendo esto con sus grandes amigos. Y ahora usted se da cuenta por qué es tanta la molestia de empresarios, de gente que anda en marchas diciendo que les quitaron sus privilegios. Estos son los privilegios etiquetados, ¿sí? Y mientras mucha gente funcionaria, mucha gente que verdaderamente era la parte operativa del FONDEM, de las direcciones de protección civil, sí ganaban una miseria en las nóminas. Bueno, es por eso que en el caso de Carmen Segura, pues obviamente por eso se vuelve diputada, porque si no la iban a mandar a llamar y pues no tenía cómo comprobar contratos, pero ¿qué cree? Como fue diputada y después de Fox ganó Felipe Calderón, pues no pasó nada. Ahí la tuvo, ¿verdad? Fíjese nada más hasta dónde se da la corrupción del Fonden. 126 millones de pesos, ¿verdad? Hubo en compra de colchonetas, ¿verdad? Y, oiga, ¿por qué 126 millones de pesos en colchonetas? Le voy a decir por qué. Porque empezaron a ver que en esto había negocio. ¿Y cómo? Pues era muy fácil. Crea tu declaración de emergencia y se te va a dar el recurso o la ayuda que estés pidiendo. Tan solo en el sexenio de Vicente Fox hubo 531 declaraciones de desastres. ¿Qué quiere decir? Que muchas de ellas se daban por sí como tal, daban el recurso, se lo gastaban y ¿de dónde fue? Ahí, de ese municipio. ¿Quién iba a verificar a esos municipios? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabías que realmente hubo quema de cosechas, que hubo verdaderamente gente que cayó de un puente o que la escuela se fracturó? No había reportes. Ojo, cuando se hacían las declaratorias para el Fondo Nacional de Desastres, se tenían que anexar fotografías, planos y todo esto. Pero yo le quiero decir algo. Era un protocolo solamente verdaderamente muy escueto. Que esto era como realmente como, pues yo creo que tenía más dibujitos, una historieta que lo que justificaban. Era realmente algo nefasto. De estos privilegios es de lo que se habla. Oiga, pero no nada más los panistas lo hicieron, también hubo priistas que lo hicieron. Mire, en la época de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Si con Vicente Fox se reventó por ahí de 531 declaratorias de desastres, bueno, ¿qué cree? Con Peña Nieto se volaron la barda. Con Peña Nieto se aventaron 754 declaraciones de desastres. Y le voy a decir algo, con sobrevaloración de insumos para desastres,
es decir, de productos, kits de ayuda, colchonetas, escobas, barredoras, lo que usted quiera que se utilice en los desastres. Y hubo algo peor. En el Fondem hubo licitaciones de última hora que fueron de carga directa. Así de fácil. Es decir, nunca, es decir, que estas licitaciones de carácter de urgencia directa nunca revisaron si estas empresas realmente existían. Solamente fue, saca el recurso, esta es la empresa que nos lo vende y se acabó. ¿Existieron facturas? Sí, sí existieron facturas, pero nunca pasaron por una revisión de un catálogo de clientes y proveedores. Así de fácil. Es decir, fíjese nada más, en los sismos del 2017 con Enrique Peña Nieto, hubo comunidades que hablaron de la declaratoria de desastres, de emergencia. La declararon ante sus municipios y hoy sabemos que nunca recibieron ni un solo peso por parte del Fondem. Nunca. Yo tengo aquí unos datos muy interesantes en donde, por ejemplo, en el huracán Ingrid y Manuel, ¿verdad? Estos huracanes del 2013 nos hablan acerca de que en el 2013 los huracanes Ingrid y Manuel afectaron a Oaxaca, sobre todo. 827 millones de pesos. Fíjense nada más. 827 millones de pesos se lo dieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para, pues, precisamente renovar sistemas de la infraestructura, caminos, puentes, barrancas, ¿no? Bueno, nunca la SCT en el 2013 nunca acreditó, es decir, nunca comprobó en qué utilizó estos recursos. ¿Sí? Para el huracán Odil, ¿verdad? En Baja California Sur. Fíjese nada más, hubo 30 contratos que Conagua hizo con externos y le dieron 37 millones de pesos. Y Conagua solamente le dio estos 30 contratos de 37 millones de pesos a una sola empresa. En el 2011, el huracán que hubo en Chiapas, contrataron empresas por 1,250 millones de pesos. Y estas empresas que contrataron, fíjese nada más cómo era. Contrátate una empresa, ¿cuál? Estas son las empresas que tienes que contratar. ¿Y qué cree? Nunca estas empresas nunca revisaron si tenían capacidad de tener maquinaria
si tenían capacidad de personal, de financiamiento, de garantía, de contrato, ¿sí? Para que verdaderamente respondieran. Y los pagos, ¿sabe quién los hacía? Un despacho de contadores. Casi así como a la Fox, ¿no? Fíjese nada más. ¿Cómo se pone en esta situación? O sea, de lo que hoy estamos aprendiendo. O sea, estamos aprendiendo de el por qué en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y hoy de la doctora Claudia Sheinbaum, por qué en este sentido el Fonden no es que desaparezca, sino más bien la operación de la distribución del manejo de este recurso cambió. Hay muestras en donde esto de la estafa maestra va vinculado mucho con los desastres. ¿Se acuerda de la señora Rosario Robles? Esta señora, esta Chayito Robles, y se acuerda del secretario de Comunicaciones y Transportes Ruiz Esparza. En la época de Enrique Peña Nieto, no tomaron, se robaron del Fondem en 2016 por parte de Sedatu, de la Chayo Robles, se llevó 1,927 millones de pesos sin justificar. Y de Ruiz Esparza no pudo justificar 271 millones de pesos en trabajo de obra para desastres. Fíjese, por eso aquí en este programa Pensemos en México, o sea, yo le estoy dando estas cifras para que vea todo el desabasto, o más bien la salida de dinero, pues realmente para qué era, si realmente a mucha gente nunca le llegó, a mucha gente nunca se lo dieron, mucha gente quedó desprotegida. Y hoy inclusive sabemos que todavía hay municipios que desde, por ejemplo, del 2017 para acá, iglesias, municipios, gente, casas, no recibieron ninguna ayuda en el sismo del 2017. Nunca recibieron ni una lámina. El FONDE, el Fondo Nacional para los Desastres, fíjese, tuvo 15 auditorías del 2004 al 2017. 15 auditorías porque tuvo observaciones garrafales por 17,827 millones de pesos. Y ahí estaban involucrados los estados, fíjese, de Nuevo León, de Chiapas, de Tabasco y de Guerrero. 4,180 millones, nada más así. No fueron quitados, fueron robados entre el sexenio de Vicente Fox hasta Peña Nieto. Entonces, esto nos dice, y ojo, hay un dato que a mí me gustaría comentarle, que todo esto que estamos comentando es el por qué el Fonden cambia su sistema
de operación. Ahora, el gran, el gran, una gran situación que hay de que el Fondem fuera desde hace mucho tiempo, no era la caja chica, era la gran mina de Alibaba. ¿Por qué? Porque ahí lavaban dinero, hacían elecciones, tomaban dinero para hacer elecciones, hicieron y deshicieron con un Fondo Nacional de Desastres que era para que mucha gente tuviera una calidad de vida mejor. Y le quiero decir algo, el Sistema Nacional de Protección Civil, digo, desde la creación de Ernesto Zedillo, siempre ha habido un sistema de corrupción. Pero yo le quiero decir que se vio más el sentido de la corrupción en la época de Vicente Fox. Y le voy a decir por qué. Porque ya había varias ocasiones en que hubo funcionarios que estaban dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, desde la Secretaría de Gobernación, que ya habían denunciado. Y hubo en una ocasión en que el contador público, que era director de recursos financieros de la Secretaría de Gobernación y que llevaba la contabilidad de protección civil, del Sistema Nacional de Protección Civil, llevaba 35 años trabajando en ese sistema. 55 años de edad. Y el contador público Arturo Fernández López, ¿verdad? Recibió afuera de su casa, fue baleado. ¿Por qué? Por haber denunciado las irregularidades que precisamente hacía Santiago Krill y Carmen Segura. Santiago Krill como secretario de Gobernación y Carmen Segura desde el Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, una podredumbre de operación en donde solamente era utilizado el Sistema Nacional de Protección Civil para lavar dinero. Y eso es algo triste. ¿Por qué? Porque en muchos estados de la República Mexicana hay mucha gente que trabaja intensamente todos los días porque haya un sistema nacional de protección civil a través de las coordinadoras nacionales y de las direcciones generales de protección civil y de gestión de riesgo, en donde hay gente ultra preparada, en donde hay gente que da la vida por capacitar, por informar, por vigilar, por entender, por aplicar la ley para que haya una mejor información de la prevención de los desastres y que cayera en manos de grandes grujanes o truanes hipócritas que no lo pusieron al servicio de la nación es algo terrible. Y qué malo porque hay mucha gente que vale oro en los sistemas nacionales de protección civil. Toda la gente que es de los sistemas operativos, administrativos, que desde los que hacen la limpieza hasta los que sobrevuelan
territorios en desastre, digo, las cabezas que en aquel tiempo estaban, de veras le hicieron un gran daño a la vida nacional de los desastres. Y si había un desastre afuera, el peor era el administrativo. Por eso usted está viendo sencillamente esto que está sucediendo actualmente. El por qué, es decir, el por qué desapareció el Fondo Nacional de Desastres. Una corrupción tremenda en un tiempo en donde mucha gente tuvo sus pesadillas. Y que hoy, usted y yo debemos de comprender, no es que haya desaparecido, sino que más bien sus operaciones administrativas cambian. Y hoy estamos viendo cómo estados como Veracruz no utilizan ya seguros, no tienen que comprar seguros. No. Lo único que tienen que hacer es activar su sistema de declaratoria inmediata y el recurso no llega nada más al gobierno, llega a la gente directamente, como ya lo vimos, de cómo les ayudaron, cómo es ahora esta administración. Lo acabamos de ver en Poza Rica, en Puebla, en San Luis Potosí, en Querétaro o en Hidalgo, cómo a través de los censos de la gente, de las víctimas. Y a partir de ahí, la distribución del recurso inmediato y directo hacia las personas que quedaron muy vulnerables en un desastre. Debemos de comprender por qué hoy mucha gente no está de acuerdo de que un gobierno actual esté administrando así la situación. Pues es que había mucha gente que estaba formada y ya nada más recibía así muy fácilmente. Yo te hago una licitación rápido, yo de compra directa, véndeme medicinas, esto, aquello. Imagínense cómo estaba esta situación en aquellos tiempos y que por eso hoy hay muchos grupos que hoy por eso protestan, no están de acuerdo, patalean, hacen berrinches, pero yo le digo algo, sí, eso se acabó. Y ojalá y la Protección Civil tenga un cambio más directo, más seguro de lo que hoy estamos viendo y que tenemos que pensar nosotros en México de que esto sea el principio de una buena distribución administrativa y que ya no sea burocrática. Decía ese amigo, y bien lo decía, más pueblo y menos gobierno. Si le gustó este ejercicio que hoy hicimos de este tema, denos like, comparta y déjenos sus comentarios de temas que son del interés de la vida nacional. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.